Hola, ¿cómo están? Ahora les traje este problema de optimización geométrico, donde tenemos una elipse que la definimos como x cuadrado más y cuadrado dividido por 4 igual a 1. Eso era como, aquí me queda un poco torcido. Bien. Por lo tanto, esa es una ecuación muy estándar de la elipse, centrada en el origen de las coordenadas. Y tenemos dos puntos que vienen dados en el problema, que son P, que es el punto 1/2, raíz de 3, que pueden verificar de que satisface la relación de la elipse, y el punto 1,0, que también pertenece a la elipse y es mucho más fácil de definir. Y lo que nos piden es encontrar un punto R, que lo pongo en verde porque es un punto móvil, que está en alguna parte distinta de P y Q. Podría estar aquí, por ejemplo, y se generaría ese triángulo. Y lo que nos piden es encontrar el triángulo de área máxima, o lo que es igual a decir, dónde tengo que dibujar el punto R dentro de la elipse para que el rectángulo tenga área máxima. El triángulo, perdón, el triángulo tenga área máxima. Entonces, claramente el que yo dibujé como tentativo, con el R acá abajo, se ve que es mucho más grande que el triángulo que dibujé como R', ¿ya? Entonces, la intuición dice que el punto debiese estar hacia la dirección inferior para que esté lo más lejos posible de la recta PQ, ¿ya? Entonces, justamente la intuición dice que yo lo que tengo que encontrar es cuál es el punto más distante de la recta PQ que esté dentro de la elipse para que se encuentre el triángulo de área máxima. ¿Por qué? Porque el área de un triángulo se calcula como base por altura. Si yo tengo dos puntos P y Q, yo ya tengo definida mi base. Por lo tanto, lo que me falta es definir mi altura. Por supuesto que mi altura es una distancia perpendicular con la altura. Lo que sabemos de distancias entre rectas y puntos es que se puede definir de esta forma. Vamos a definirlo con la letra D, como el valor absoluto de la recta AX más BY más C, donde X e Y le vamos a colocar el índice sub 0 para decir que son puntos conocidos, o sea, el x0 e y0 son las coordenadas del punto R que no conozco, ¿ya? Y C, por supuesto, que es lo que el término constante que acompaña a la recta cuando está escrita en su forma general. Y esto lo tengo que dividir por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. A, B y C son puntos de la ecuación general de la recta que unen los puntos P y Q. Entonces yo necesito eso para poder maximizar esa distancia, ¿ya? Pero hay otro detalle. Cuando nosotros tenemos que maximizar una distancia, si tiene las barras de valor absoluto, me va a complicar un poco el tema de su derivada, porque la derivada de valor absoluto yo la puedo calcular, pero en realidad lo que se recomienda en este tipo de ejercicios es que yo aplique el cuadrado a ambos lados de esa igualdad. Por lo tanto, lo que voy a maximizar es le voy a colocar aquí como una letra, así como S, que sea distinta, que no se confunda con otra cosa, que es que sea el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, aquí lo que va a haber es que ya no necesito el valor absoluto. Voy a seguir hablando de x0 y c0, pero ya no necesito el valor absoluto. Y que a su vez esto va a estar dividido por a cuadrado más b cuadrado. Y entonces yo podría optimizar o maximizar solamente el numerador, porque el numerador es una función variable, en cambio el denominador es una constante que no va a cambiar porque depende de los coeficientes de A y B. Pero como A y B son fijos, fijo, 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 el numerador es variable y el denominador
es constante, ¿ya? Entonces, en realidad, yo lo que voy a hacer es que voy a darle otra letra y voy a maximizar en términos de x, ¿ya? Y ahora voy a dejar de hablar de x0 e y0 y voy a maximizar simplemente, aquí tengo que colocar x, y aquí vamos a hablar de b por y, pero vamos a hablar de y de x, por lo tanto voy a ocupar derivada implícita, porque si yo tengo una expresión que depende de x e y, tengo que conocer cuánto vale y en términos de x, pero lo que yo sé de y en términos de x es que pertenezca a la elipse, ¿ya? Por lo tanto, yo sé cuál es la relación implícita que hay en esa expresión. Aquí, por supuesto, tengo que colocar a, b y c, y esto tiene que estar al cuadrado, y ya expliqué por qué omití la parte de el a cuadrado más b cuadrado. Esto es similar cuando yo tengo una ecuación y tengo una parte que es siempre positiva, y la elimino, pero en este caso incluso la podría eliminar aunque fuera negativa. Pero lo que tengo que fijarme es que si yo elimino algo que es negativo, el problema de maximización se transforma en un problema de minimización, ¿ya? Entonces, si yo por algún motivo multiplico por una constante negativa, porque por comodidad así me acomoda, el problema pasa de ser un problema de maximización a un problema de minimización, o si es al revés, de minimización a maximización. Lo mismo si yo tengo un denominador y yo quiero modelar el denominador solamente. Yo puedo aplicar elevar a la -1 a ambos lados, pero eso también me cambia el problema de una maximización a minimización o de minimización a maximización. En este caso no lo cambia porque yo conozco cuáles son que las constantes que eliminé son siempre positivas, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es derivar con respecto a t. Yo sé que no he calculado a, b y c, pero quiero ver si realmente son necesarias calcularlas. Entonces, t' de x va a ser, bajo esta lógica, 2 veces a por x más b por y de x más c elevado a 1 por la derivada interna. Y aquí viene lo importante. Cuando yo tengo la derivada interna, multiplico por a por 1, o sea, solo a, más b por dy en dx. ¿Ya? Entonces, lo que me doy cuenta es que aparecen tres factores. El primero es distinto de 0 porque es un 2. El segundo es la recta. O sea, es un punto que perdón, es la misma expresión de la recta, de la ecuación general de la recta. Si el punto está fuera de la recta PQ, yo sé que esto es distinto de 0. Esto es distinto de 0. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que se puede hacer 0 es esto. A más B por dy en dx. Entonces, claro, ahora sí me doy cuenta que tengo que encontrar A, B, pero ni siquiera necesito C. Voy a encontrar igual C por si alguien lo hace de otra manera y pueda comprobar de que esto funciona igualmente. Pero estoy haciendo el problema de manera general por si hay una regla que me interesa a posteriori, ¿ya? Entonces, si yo quiero igualar a 0, me doy cuenta que eso es 0 solamente cuando la derivada de y en dx es igual a menos a dividido por b. O sea, yo necesito encontrar la derivada de y en dx y eso igualarlo a menos a dividido por b. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tengo una regla general y me simplifica bastante el problema de la maximización, yo sé por geometría de que ese problema, de que lo que estoy encontrando ahí es un punto máximo, porque claramente los triángulos que estén más cerca, que esté aquí o aquí, son más pequeños. Por lo tanto, quiere decir que existe un triángulo máximo. Entonces, mi segundo paso, digamos que este es mi primer paso que fue bastante largo, que fue partir de la conclusión de la distancia, después elevar al cuadrado, después simplificar un poco, ¿ya? Entonces mi segundo paso es encontrar la recta ocupando los dos puntos. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir que y menos y0
y menos, que no se entienda, que no se confunda i0, así que voy a ocupar i sub 1. Le voy a llamar i sub 1 a la coordenada i del punto P. X menos x1 tiene que ser igual a i menos i2, que es la coordenada q, igual a i menos, perdón, x menos x2. Entonces, por ejemplo, yo tomo el primer punto y digo que esto es lo mismo que decir i menos raíz de 3 igual a x menos un medio. Y esto es lo mismo que decir i menos 0 dividido por x menos 1. Y ahora puedo hacer álgebra. Esta es una forma distinta de la que ustedes pueden estar acostumbrados. Si alguien quiere encontrarlo de la forma i igual a mx más b, también lo puede hacer así. Entonces yo multiplico cruzado, sumo de que no se cumplen los ceros, ¿ya? Y me doy cuenta que esto es equivalente a, voy a mover un poco, xi menos raíz de 3x menos i más raíz de 3 igual a xi menos i medio menos 0 y menos 0. Y, bueno, más 0 en rigor. Se van los xi y esto me queda, lo voy a pasar hacia el otro lado para que me quede positivo el a. Entonces esto me queda raíz de 3x, 1 menos un medio, un medio, para que se entienda mejor, un medio de i. Y el c sería el número, el único número traspasado al otro lado, que sería menos raíz de 3. Y eso sería el c. Tal vez no habían visto esa forma de encontrar la recta cuando tengo dos puntos, ¿ya? Llegamos directamente a la, perdón, llegamos directamente a la ecuación general, ¿ya? Si alguien lo quiere hacer de la otra forma y después ordenar, no hay ningún problema. Entonces, en este caso, a vale raíz de 3, b vale un medio y c vale menos raíz de 3, que no se usa, ¿ya? No se usa para lo que quiero contar, ¿ya? Y para encontrar de y en de x, lo que voy a hacer es, aquí como paso 3, es derivar la relación de la elipse para encontrar la derivada con respecto a x de la elipse para cualquier valor dentro de la elipse. Entonces, voy a derivar implícitamente a ambos lados. 2x más y medios por de y en de x igual a la derivada con respecto a x de y de 1 es 0. ¿Ya? Por lo tanto, mi de y en de x, lo voy a poner acá, mi de y en de x va a ser igual a menos 2x por 2, o sea, menos 4x dividido por y, siempre y cuando el x y el y pertenezcan a la elipse. Eso es lo que dice la relación implícita. La derivada va a ser una función de x, y, siempre y cuando ese punto x, y pertenezca a la elipse. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que igualar ese punto, el de y en de x, igualarlo a menos a dividido por b. Entonces, la regla dice menos 4, x0 y 0, porque dijimos que x0, y 0 iba a ser la coordenada r, tiene que ser igual a menos a, que es menos raíz de 3, dividido por un medio. Por supuesto que si dividimos por un medio, en realidad estamos multiplicando por 2. ¿Ya? Por lo tanto, i0, haciendo el despeje, pasa para allá, un medio se simplifican los menos y me queda 2x0 dividido por raíz de 3.
¿ya? Si quieren lo pueden racionalizar, aunque en este caso no sería necesario. Entonces, como yo ya tengo mi relación y en términos de x, voy a reemplazar en la elipse y voy a encontrar cuánto vale x0. Entonces, x0 al cuadrado más, en lugar de y0 voy a colocar 2x0 dividido por raíz de 3 al cuadrado y todo esto dividido por 4. Esto es, haciendo el cálculo rápido, esto es 4 dividido por 4 se van, tercio, x cuadrado tercio. Entonces estos son 4x0 cuadrado tercios y esto es igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, x0 tiene dos soluciones, lo cual es lógico porque la elipse tiene simetría. ¿Ya? Entonces, mi primer punto va a ser raíz de 3 medios, haciendo el despeje hacia allá, más raíz de 3 medios y menos raíz de 3 medios. Y ahora vamos a observar qué significa eso. Raíz de 3 medios para el x está más o menos aquí. Y lo que pasa es que nadie dijo que el punto no podía estar al otro lado. Lo que nos está indicando la derivada es que este triángulo tiene área mínima. Y de hecho, el otro punto, menos raíz de 3 medios, está justo en la dirección opuesta. Por lo tanto, el punto R, lo voy a colocar acá como conclusión, porque es lo que nos preguntan, R no como respuesta, sino que como punto R, es menos raíz de 3 medios, porque claramente ese es el triángulo de área máxima, y la coordenada ahí, ¿cómo se calcula? Se multiplica x sub 0 por eso, por 2 y por raíz de 3. Ah, es el inverso multiplicativo, pero mantiene el signo. Menos. Y pueden verificar que ese punto pertenece a la elipse. Entonces, ahí encontramos la optimización de un problema geométrico de dos variables. Sin querer, encontramos el mínimo. Porque en realidad yo no había pensado que había un mínimo, pero sí, por simetría tiene sentido de que haya un mínimo que está justo en el lugar diametralmente opuesto. Entonces, hay una línea entre R y el R' que encontramos acá. Este sería como el R'', si quieren, porque el R' ya lo habíamos usado. Entonces, el punto que nosotros buscábamos era un punto que estaba en el tercer cuadrante, que era lo lógico, porque tenía que estar lo más alejado posible, y está en el punto menos raíz de 3 medios, como a menos 1, y el otro punto, claro, está en el raíz de 3 medios positivo y 1. ¿Ya? Entonces, R' es raíz de 3 medios, 1, pero ese no nos interesa porque estábamos buscando el máximo, pero de todas formas encontramos el mínimo de manera accidental. Así que como siempre, les agradezco el tiempo, espero que les quede claro. Como última palabra, lo que voy a decir es que en realidad este problema también se puede resolver despejando y en términos de x, pero se complica mucho la escritura, entonces ahí les muestro un truco en este ejercicio, donde ocupando la derivada implícita podemos resolver un problema que está pensado para dos variables y resolver una en términos de otro solamente cuando es necesario. Entonces, la clave del ejercicio está en encontrar de y en de x igual a menos a dividido por b, y de y en de x lo sacamos con la relación de la elipse y su derivada implícita. Ahora sí, muchas gracias por ver. Chao.